Bien, pues vamos a Sefer Shemot, el libro de los nombres, conocido como Exodus en la Biblia, en la Vulgata Latina, la Biblia de el que le llaman San Jerónimo, así le pusieron, Exodus, Shemot en hebreo, el libro de los nombres, capítulo 23, verso 20 en adelante. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de las leyes de restitución, ¿verdad? Hemos estado hablando por 2 Shabbatot de leyes que tienen que ver con... De hecho, hay leyes aquí, según esta versión, dice leyes humanitarias. Éxodo 23, 20, ahí vamos a continuar. Leyes sobre los siervos, leyes sobre actos de violencia, leyes de restitución, responsabilidades de amos y dueños, leyes humanitarias, ética, moral, educación. Y bueno, Shabbat pasado y el antepasado estuvimos viendo poco a poco que definitivamente, y de hecho la clase antepasada se llamó así, nadie puede vivir sin leyes, ¿verdad? Definitivamente, o sea, es más, ¿quién de aquí anda flotando? Violando las leyes, ¿verdad? Que conocemos como de física, ¿no? Nadie, todos estamos viviendo en núcleos en donde el Creador estableció, y por supuesto, entendemos también cómo es su instrucción. En el capítulo 23, del 20 en adelante, en el cual vamos a continuar, sigue agregando algunos mandamientos, algunas instrucciones, pero hay un detalle muy interesante que hemos estudiado antes y lo vamos a recordar. En esta versión dice, el ángel del Eterno enviado para guiar a Israel. Dice aquí, el ángel del Eterno. Y es que en el verso 20 dice, Giné, he aquí, dice, yo envío mi mensajero delante de ti. En las versiones traducen como mi ángel, y no sé en cuáles de ustedes, pero en algunas traducen ángel con A mayúscula. No sé en sus versiones cómo viene. Con A mayúscula. Es decir, los traductores, nosotros sabemos que en hebreo no hay mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Todas son mayúsculas, pues. No hay versales, nada de eso. Todas son letras de la misma forma. Pero obviamente cuando vamos al texto hebreo y habla de Maljí, de mi mensajero, el Eterno está hablando de su mensajero. No está diciendo, he aquí envío a un ángel, sino a mi ángel, mi mensajero. Rápidamente, obviamente, con el conocimiento de todo este tiempo en la investigación y en la búsqueda del Mesías, del Hijo del Eterno, en la Escritura, todos coinciden que está hablando de alguien muy especial. No es cualquier ángel, sino su mensajero. De tal manera que en algunas versiones, por eso les digo, en algunas versiones, ángel pone con la letra A mayúscula, porque se está refiriendo nada más y nada menos que a su mensajero, que siempre ha sido, siempre es, ¿verdad? Y no hay nadie que le haya sustituido. Ahora, déjenme decirles algo. Este tipo de textos, ¿verdad?, les llevó a algunos grupos, incluso a algunas denominaciones, creer que el Mesías, es decir, Yeshua, el Hijo del Eterno, estaba en una categoría de un ángel. Y es que nos han enseñado la doctrina romana que ángel es como una especie de ser alado, ¿verdad?, que vuela, va y viene, se aparece y hace cosas así de esta categoría. Pero lamentablemente hay una mala traducción o una mala interpretación, bueno, cuando se le llama ángel, ya de entrada tenemos un problema también etimológico, ¿verdad? Porque la palabra que debieron haber traducido es mensajero, realmente es un mensajero. Shlach es diferente, enviado. Cuando dice aquí, envío mi mensajero, dice, bueno, dice en realidad, envío mi mensajero.
Vienen las dos palabras, shlach, malhi. Y malach es mensajero, es decir, alguien que envía, que lleva un mensaje, ¿no? Entonces, hay que entender esto. Cuando dice mi ángel, no hay que ver, pues qué ángel, ¿no? Porque un grupo dijo, pues se trata del ángel Mijael o Gabriel. Especialmente hay un grupo por ahí que dice que el Mesías es un ángel, porque en la escritura es enviado como un mensajero, pero no necesariamente lleva la categoría etimológica dentro de la liturgia católica de ser un ángel, sino que es un mensajero del Eterno, pero obviamente es el Hijo del Eterno, ¿verdad? Es el Mesías de Israel. A lo que voy es de que aparece aquí esa figura especial, el cual el Eterno le dice a Moisés, va con ustedes, y los va a acompañar y los va a guiar, ¿okay? Dice, aquí yo envío mi mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, dice, escucha su voz y no le seas rebelde. Dice, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque, ¿qué dice? Mi nombre está en él. ¿Qué significa mi nombre está en él? ¿Qué significa mi nombre está en él? Mi potestad, mi autoridad. ¿Ok? A ver qué. Obedézcanlo siempre porque yo mismo le he dado autoridad para actuar en mi lugar. Ahí está. Obedézcanlo siempre porque yo mismo le he dado autoridad para actuar en mi lugar, dice esa versión. ¿Qué versión es esa? Traducción lenguaje actual. Lenguaje actual. Está muy explícito, ¿no? Muy claro la definición. Aquí, como dice, o algo iba a decir, Meta. Como había dicho el otro día, que cuando decían que era uno mismo, era porque estaban en el mismo canal, pensaban igual. Ok, sí. Eso significa cuando Yeshua dice, mi Padre y yo somos uno. Estaba refiriendo justamente esto. Yo le he conferido mi pensamiento, mi mente para ser igual, para que Él me represente, ¿verdad? Para que Él lleve lo que yo quiero que lleve. Dice aquí, guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Mi nombre está en Él. Ahí está, una vez más. Entonces, dentro del contexto hebreo, de hecho, se ha difundido dentro de algunas expresiones de los antiguos algo que se conoce como agencia divina. Así se le ha llamado actualmente para poder entender cómo es de que lleva el nombre. Agencia divina quiere decir, es un agente que representa a la divinidad, ¿verdad? El Mesías mismo se manifiesta como aquel mensajero del Creador que va a guiar a Israel y que dice, lleva su nombre, ¿verdad? Es decir, lleva su autoridad, lleva el conocimiento del Creador. Hay un texto que he citado cuando llegamos aquí, de Pablo, ¿verdad? De Pablo de Tarso, que dice, cuando habla de la humillación del Mesías, ¿se acuerdan? Que es dice, por lo cual dice, el Mesías se humilló hasta lo sumo, y el Creador dice, en las versiones regularmente traducen, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Han escuchado esa versión? En el griego, hemos hablado esto, en el griego, si ustedes van al griego, no dice le dio, como si el Eterno le hubiera dado al Mesías un nombre especial, por algo, ¿verdad? Por eso la teología, y esto se sabe en la época medieval, fueron los primeros, los católicos, los que interpretaron el asunto de la autoridad del nombre, creyendo que en el nombre de
alguien, algo iba a pasar. Incluso hasta en el nombre de la cruz, ¿verdad? Ahorita que le digan a ver si nos están escuchando bien. En teoría no tiene que pasar nada, ¿verdad? Tiene que seguirse transmitiendo ahí. Ok, ahorita vamos a ver si alguien nos avisa algo. Entonces, vemos. Entonces, entonces empezó a circular hace algunos siglos una doctrina que creían que el hecho de mencionar un nombre causaría algo, como si fuera magia. ¿Se acuerdan que el Shabbat pasado estábamos en una reflexión sobre los rollos del Mar Muerto y todo lo que se hizo hoy día? ¿Se acuerdan? ¿Alguien estuvo ahí? ¿Se acuerdan? Okay. Hablábamos de que el judaísmo, bueno, este judío que dio una ponencia por ahí, decía que este asunto de los milagros, dice él, en una parte del judaísmo lo ven como magia. Y es que algunos lo han proyectado así, como que si decir el nombre de, como si fuese mágico, ¿no? Sí. Yo digo un nombre y entonces se tiene que ocurrir algo, ¿no? En el nombre de, y tiene que ocurrir algo así como acto de magia, ¡pum!, en forma milagrosa. Y es que así lo interpretaban muchos teólogos. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Acaso está hablando de eso? No está hablando de eso realmente. A lo que voy es de que cuando Pablo dice que le confirió, ahora iba a decir que está en la carta a los Filipenses, ¿verdad? 2:9, cuando habla de la humillación del Mesías y la exaltación del Mesías. Dice que fue humillado hasta lo sumo, dice, y la palabra que aparece en griego es charizomai, que significa le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Es decir, ahí está. Por lo cual Elohim también le ensalzó a lo sumo, y aquí está esta palabra, y diole un nombre, lo han traducido así. En griego dice charizomai, quiere decir le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Pues el del Eterno. El del Eterno es el nombre que es sobre todo nombre. Y el Eterno le confiere, es decir, el nombre del Creador es autoridad, y el Creador le confiere a Yeshua esa autoridad. Y por eso dice que en el nombre de Yeshua entonces está el poder del Creador. ¿Qué es lo que voy a decir aquí? Que no era nada nuevo lo que Pablo estaba diciendo, sino que el Padre ya lo había exaltado. ¿Se acuerdan cuando Yeshua un día ora y dice, Padre, ¿qué dice? Exáltame otra vez como lo hiciste antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan? Ya lo había hecho, es decir, aquí ya estaba exaltado. Y ya tenía, ya poseía el poder del Creador, es decir, ya podía usar ese poder. Pero sin embargo, en la obra de redentora dice que Él se humilla, ¿verdad?, hasta lo sumo, de tal manera que hasta se separa del Creador para entrar al Sheol, y eso le agrada al Creador, y otra vez lo vuelve a exaltar, ¿verdad? Otra vez lo vuelve a exaltar. Es decir, lo que Shaul de Tarso, Pablo de Tarso está diciendo es de que el Mesías cumplió todo mandato, toda obediencia, en todo fue fiel, y le volvió a conferir el nombre. Por ejemplo, aquellos que mencionan el nombre como un acto de magia, ¿no? Como la repetición, lo que comenta, la repetición del nombre, el nombre, no tiene absolutamente nada que ver con el poder que le dio, la autoridad que le dio el Eterno a Yeshua, porque parece un acto de brujería. Sí, de hechizo, ¿no? Así como que, como si fuera una varita mágica, ¿no? Decláralo en el nombre. Sí, declaración. Allá en Mérida un día contábamos de unas personas que tenían un problema con no me acuerdo, estábamos haciendo una referencia de un asunto así, ¿no? Una estufa que de pronto no funcionó por X caso, ¿no? Y entonces las personas eran de ese tipo así, carismáticas, de cosas así, y pues en el nombre de así, ¿no? En el nombre de Jesús, que funciona, así como si fuese algo de mágico, ¿no? Que así como la varita, ¡pum!, tiene que funcionar, ¿no? Entonces, no es la aplicación que en la Escritura habla, ¿verdad?, respecto a la autoridad que el Eterno le da al Hijo, ¿no? Es decir,
Uno es lo que dice la Escritura y otra es cómo se ha interpretado en diferentes lugares, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? El de Filipenses dice, por eso el Eterno le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. ¿Qué les parece? Le dio el más importante de todos los nombres, que es el nombre del Creador, ¿no? Ahí está. Que tiene que ver con su autoridad, ¿no? Tiene que ver con su autoridad. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? No es cualquier ángel. Regresamos a Éxodo 23. No es un ángel, no es Mijael, no es Gabriel, no es ninguno de los que se menciona. Es más, ellos son querubim, no son malachim. Acuérdense que hay querubim, ofanim, serafim, malachim. Hay diferentes jerarquías, podemos decir, rangos, ¿no? Desde los querubín, que son los que están, dice que más cerca del trono, eso es lo que significa, ¿no? El querub. Y guárdate de él, pues, vamos a volver otra vez. Oye su voz, no le seas rebelde, porque él no va a perdonar vuestra rebelión. Fíjense, él no va a perdonar vuestra rebelión. Porque mi autoridad, mi nombre, está sobre él. Y luego dice el 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque, otra vez, ¿qué dice? Mi ángel, mi mensajero, irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahí está. Bueno, vamos a recordar que tampoco es algo diferente a lo que el Mesías iba a venir a cumplir, finalmente, cuando el mensajero del Eterno... Ahora, Pablo mismo dice que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, dice que, por ejemplo, dice que la roca le seguía. Dice, y la roca era el Mesías. Era Yeshua. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí iba. Y en la columna iba. Y en la sombra iba. Y ahí iba. Es muy claro, ¿no? Shaul lo dice. Él los iba a guiar. ¿Verdad? Es muy interesante porque les iba a decir esto. ¿Quién desobedeció finalmente en aquella época? ¿A quién desobedeció el pueblo de Israel? Finalmente desobedeció al Mesías. ¿verdad? Desobedeció al Mesías. Y dice que esa presencia finalmente se apartó de Israel. Cuando viene el pecado y el becerro de oro viene, lo vamos a ver más adelante, y el pueblo de Israel estaba ahí en tremendo pecado, ¿verdad? Viene más adelante. Dice que la presencia del Creador se aparta. Y entonces ese mensajero también es apartado. Ajá. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Cuando pecan, dice la Escritura que les cuenta 10 pecados, 10 castigos. Y dice que finalmente, cuando llega el 10º, se enfada y les dice: no van a entrar a la tierra prometida hasta que yo limpie esta generación, y va a entrar la siguiente. 40 años estuvieron en el desierto, ¿se acuerdan? Finalmente, ¿quién les castigó? El Eterno, a través de Yeshua. Yeshua es el que estaba ahí haciendo presencia, ¿no? Y cuando pasa toda esta rebeldía, después de 40 años, se levanta Moisés, y Moisés se levanta a hablar al pueblo de Israel, de Barim, palabras, las cosas que les vuelve a hablar. Y llega en el capítulo 18, verso 18, que dice: profeta te va a enviar delante de ti, va a hablar lo que yo quiera y vas a escucharlo, y si no escuchas, yo te voy a pedir cuentas. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. Pasa todo el proceso, cuando viene el Mesías se convierte igual en el vocero del Eterno, ¿verdad? El que habla, el que trae el nombre, el que trae autoridad. Y finalmente dice: el que sea rebelde y no escuche, ¿qué dice? Yo le voy a pedir cuentas. Cumplido hasta estas fechas, ¿no? Hasta estas fechas se ha cumplido, sí. Y como es el mensaje a las naciones, hoy día, el mensaje a las naciones tienen que también prestar oído. Hemos hablado de esto, que todos estos 2000 años, muy comúnmente se señala, aparte del judaísmo, porque no ha escuchado el Mesías, por supuesto. No han querido escuchar a ese profeta que el Eterno envió, ¿no?
Digo, es el Hijo del Eterno, es el Mesías, pero cumple la función de profeta también. Sin embargo, también es enviado el mensaje a las naciones. La pregunta aquí es, ¿las naciones lo han escuchado? ¿O han escuchado lo que quieren? ¿O han escuchado a hombres? ¿Cierto? Porque lo más interesante es de que se cree que el tiempo de las naciones fuese el tiempo para que todas las naciones fueran salvas, nada más por nada más. Fíjense qué interesante, cuando Yeshua habla del castigo a Israel y el castigo a Jerusalén, ¿verdad? Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿qué dice? Que matas a tus profetas, ¿verdad? Es una queja directamente al liderazgo. Sin embargo, también habla del lugar. Cuando habla en Mateo 24, Yeshua dice que Jerusalén, que iba a pasar con Jerusalén cuando vinieran los romanos y la destruyeran. Dice, va a ser pisoteada por los gentiles. Qué interesante, pisoteada por los gentiles. Y lo ha hecho hasta el día de hoy. Pero lo curioso es de que Yeshua lo hace de forma despectiva y también haciendo alusión a los gentiles, ¿no? Así como que va a ser pisoteada, es decir, no dice va a ser ocupada y los gentiles van a aprovechar la riqueza de Jerusalén. No, dice va a ser pisoteada. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de las naciones es un tiempo para que todas las naciones también tengan tanto la oportunidad como el interés de escuchar las mismas palabras que le fueron dadas al pueblo de Israel. Y también a las naciones se les va a contar si escucharon las palabras que el Mesías dio. Porque hoy día ya sabemos que no todo aquel, como dice el mismo Mesías, que dice Señor, Señor, ¿verdad? No todo aquel que se levanta hablando el Mesías quiere decir que está hablando las palabras del Mesías, ¿verdad? Hemos dicho que hoy día ya se cuentan por más de 40,000 denominaciones, por ejemplo, ¿no? Que dicen que creen en el Mesías, ¿no? Más de 40,000 denominaciones en el mundo. La pregunta es, ¿estarán hablando las palabras verdaderamente del Mesías? ¿O estarán hablando teología, doctrina, dogmas, tradiciones, calendarios, fechas, lo que dice un hombre, lo que dice el otro? Y eso es lo que la verdad le está contando a las naciones. Si este es tiempo de las naciones, a ver si están escuchando al Mesías o están escuchando, ¿verdad?, las doctrinas, ¿no? Y también darse cuenta de que todas esas denominaciones dicen tener la verdad, ¿no? Ah, bueno, claro. Todos dicen, aquí está la verdad, Aquí está, nosotros sí estamos bien, no sé, X denominación no es válido, eso no, esto acá sí, sí. Todas esas cosas, ¿no? Todos se señalan, todos. Sí, todos, no hay ni siquiera hay unidad, ¿no? Sí, de hecho la semana pasada hablamos de eso, ¿no? La semana pasada hablamos de cuando Yeshua dijo cuál iba a ser la forma de que se reconocieran sus discípulos y tenía que ver con la unidad. Y resulta que hoy día el mundo está más separado que nunca, ¿verdad? Y más los que dicen creen en el Mesías. Bueno, aquí está entonces otra vez, o bueno, casi por primera vez, muy explícito, el mensajero del Eterno, que es el Mesías revelado, el cual tiene la autoridad del Padre, el cual va a guiar a Israel, el cual sigue a Israel, el cual es la roca que le da agua, la sombra, la luz en la noche, la guía, pero también la reprensión, también el castigo si se porta mal, ¿verdad? También el rigor si el pueblo de Israel peca. Y bueno, finalmente le dice que este mensajero les va a llevar a la tierra, y dice en el 24, agrega algo que ya les había dicho antes. No te vas a inclinar a sus dioses, está hablando de las 7 naciones cananeas que estaban dentro de la puebla de la tierra que iban a heredar. Dice, no te vas a inclinar a sus dioses, no les vas a servir, no vas a hacer como ellos hacen, antes los vas a destruir del todo y vas a quebrar totalmente sus estatuas. ¿Qué les parece?
Nosotros, como naciones, sin la palabra, sin la instrucción, ¿cómo vivíamos antes? Con ídolos, con imágenes, con cruces, ¿verdad? Con todas estas cosas. Con pescadito. Yo he escuchado hermanos que dicen, no, yo cuando estaba en el catolicismo y conocí la palabra y todo, dice, agarré todas mis imágenes y las rompí, las destruí, mis altares, mis ídolos, todo lo destruí. Aplica esto, ¿se dan cuenta? Finalmente, hay una alegoría midrashica dentro de la interpretación que habla de la tierra. Conquistar la tierra. Hoy día, ¿qué tierra vamos a conquistar? ¿Y qué tierra vamos a heredar? Dice, nosotros somos hechos de la tierra. Esta tierra es la que vamos a conquistar. Y esta tierra, sí, toda nuestra vida, mente, corazón, pensamiento. Si trae ídolos, si trae dogmas, doctrinas, si trae todo, altares ahí, vamos a destruirlos. Y eso es lo que aprendemos en Matzot, ¿se acuerdan? Sacar la levadura, ¿verdad? Sacar la levadura para que poseamos esta tierra, y esta tierra que somos tierra, le podamos servir al Creador, ¿verdad? Obviamente los que los tuvieron físicamente y los destruyeron, qué bueno, aplausos, ¿verdad? Pero también ocuparnos de los ídolos que el mundo o la religión levantó en esta tierra, en este cuerpo, ¿no? En este santuario. ¿Y a quién hay que servir? Dice en el 25, más al Eterno vuestro poderoso vas a servir, solamente a Él. Y dice, y Él bendecirá tu alimento, es decir, tu pan, dice aquí, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, te voy a sanar, dice. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y vas a fijar tus límites desde el mar Rojo, vean, que es el que está hasta el sur, en Egipto, hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los vas a echar delante de ti. No vas a hacer alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan, ¿qué dice? Pecar, transgredir contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Uno de los grandes problemas que vivió el pueblo de Israel, y nos ha dejado testimonio, y además el Creador nos ha dejado una exhortación a partir de la vida de ellos, es la asimilación. La asimilación. La semana pasada, cuando estábamos hablando de Shavuot y cómo vamos a llegar a Shavuot para poder celebrar solo lo que dice la Escritura, estábamos tratando de determinar qué es lo que la Escritura dice respecto a Shavuot, ¿no? Y así respecto a todos los días que Él nos guarda. ¿Qué pasó al pueblo de Israel cuando empezó a entrar a la tierra prometida y no se hizo cargo de todas las personas que estaban allá adentro, como el Eterno le dijo? ¿Empezó a qué? A mirar y a codiciar. Y entonces empezaron a asimilarse. ¿Cómo? Vamos a hacer negocios, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Y me gusta tu hija para mi hijo, ¿verdad? Y aquel, y pues me gusta tu hijo para mi hija. Y empezaron, dice, a darse en matrimonio, y empezaron a mezclarse. Dice la Escritura, y aquí están los límites que el Eterno le había prometido al pueblo de Israel. ¿Algún día poseyó el pueblo de Israel todos esos límites? No los poseyó. Nunca fue, por ejemplo, hasta el Éufrates, la tierra de Israel, nunca. ¿Por qué? Ahora ya quieren. De ahí se basa el sionismo para querer toda esa parte, hasta Siria, Irak, Irán, y ya pusieron su territorio, todo lo que quieren, ¿eh? Pero sin embargo,
Egipto, toda esa parte del Medio Oriente. Pero sin embargo, ¿por qué el Eterno no se los dio? Bueno, muy fácil. El libro de los jueces, el libro especialmente de los reyes, dice que pues pecaron, no sacaron a los moradores de la tierra, se asimilaron, empezaron a tomar sus fiestas paganas, sus calendarios, sus días, sus ritos, sus costumbres. Dice el libro de los jueces, llegó un momento, dice, en que en Israel, dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien. Sí, empezaron a hacer sus altares y ahí lo tenían ahí todo. Empezaron a asimilarse y a hacer una mezcolanza. Qué tremendo. Por eso les dije, uno de los grandes problemas del pueblo de Israel, que hay evidencia ahí y que nos deja como exhortación, es la asimilación. Pregunta, ¿cómo hoy día el sistema de las naciones ha hecho una asimilación, finalmente un sincretismo, como lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y viene alguien diciendo que cree en el creador de la Biblia, en el creador de la tierra que viene en la Biblia, que cree en su Hijo, pero hace una serie de dogmas y doctrinas que dijo una persona, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer algo. Una de las religiones más grandes del mundo, porque dicen que la más grande es el Islam. Bueno, el Islam está muy despegado de nuestro conocimiento, ¿no? Pero tenemos más cerca el cristianismo, ¿no? Que catolicismo, que es lo mismo en doctrina. Pensemos, si van allá afuera y le dicen a un católico, ¿tú crees en Dios? ¿Qué va a decir? Sí. ¿Crees en el Hijo de Dios? Sí, va a decir. ¿Crees que es el Cordero de Dios? Va a decir, sí. ¿Crees que murió? Hasta están en la Semana Santa ahí haciendo el Vía Cruz y todo eso. Cree todo eso. Y son verdades, ¿no? En un sentido bíblicas. Pero la pregunta es si le empieza a decir, pero tú, por ejemplo, guardas el calendario del Creador, los meses, los tiempos que Él señaló. ¿Ah? Para empezar, es judío que no es. Bueno, es que así le han enseñado. Y aquí vamos a esto, ¿no? Para empezar es calendario solar. Y acá es calendario. Así es. Y es a lo que voy. ¿Cuál ha sido el gran problema que se ha transmitido desde aquellas generaciones a todas las naciones que buscan, tal vez con buen corazón, buscar al Creador, encontrarlo, pero a la hora de encontrarse con un sistema, hacer una asimilación? Ajá. Y cuando el Creador dice, vean lo que dice aquí en el 25, mas al Eterno vuestro poderoso vas a servir. ¿Qué pasa cuando una persona con todo su corazón quiere buscar al Creador y empieza a tener ideas, el Creador, su Hijo, el Mesías, todo esto, pero se mete en un sistema donde le empiezan a dar un servicio extraño? En hebreo le llaman Avodah Zará, un servicio extraño, guardar días que no son, fechas que no son. Ya saben, nosotros estamos en el mundo así, ¿verdad? Presentan un Salvador distinto. Un Salvador distinto, una figura crística, un principio de año en donde se le adora a un dios romano, Janus, y todas estas cosas. El asunto aquí es, Padre, ¿cómo ha sido esta transición que los sistemas religiosos pues, nos han movido y de pronto nos han trasladado a un lugar en donde creíamos que era correcto y parecía que todo estaba bien, y de pronto vamos a la palabra y decimos, ¿hasta dónde nos han asimilado, no? Por eso hoy día es interesante la Escritura para poder encontrar qué es lo que el Creador ha ordenado, qué es lo que es lo que ha dicho. He enviado mi mensajero, cuídate de él, él lleva mi autoridad, él no va a perdonar la rebelión. ¿Ustedes creen que cuando venga el Mesías, es que hay una doctrina por ahí que se le llama de la doctrina del puro amor? Yo hablé de una clase que se llama, hay una clase que incluso me preguntaron, ya tiene años que di, que se llama la doctrina de la no doctrina. La doctrina divide, el amor une, dicen así. Porque creen que cuando venga el Mesías de regreso,
va a venir así con un corazón hinchado, va a decir, ay, vengan todos, los amo a todos. ¿Cómo dice que va a venir? Dice Mateo que cuando aparezca, ¿qué va a pasar con las naciones? ¿Van a cantar de alegría? Dice, todas las naciones lamentarán. Un lamento. ¿Por qué van a lamentar? Aquí está. Lo que aparece en Éxodo está en Mateo 24 y está en Apocalipsis, que dice que cuando Él regrese va a juzgar a todos según sus obras. Y muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Pues sí, pero agarró el nombre como magia, pero no en la autoridad. ¿Y qué va a pasar? Aquí dice, ya está anticipada la película, fíjese, aquí hay un cortometraje adelantado del día del juicio. Vio mi mensajero, él va a hablar lo que yo quiera, lleva mi autoridad, si te rebelas, él te va a castigar, él te va a poner en tu lugar. Solamente vas a servir al Eterno, no a otras dioses, costumbres, tradiciones, todo eso. Vamos, otra vez, hemos estado viendo capítulos donde vienen ¿qué? Mandamientos de qué, restitución, instrucciones, moral, ética, educación, amor al prójimo, justicia, misericordia, etcétera. Pero de pronto esto lo encaja aquí. Pero es alguien que te está observando tu caminar y él te va a juzgar. De tal manera que dice, te llamo para que me sirvas a mí, el Eterno. Y bueno, al final del 33 acabamos de leer, no vas a hacer con las naciones, como dice aquí, alianzas, pero el 32, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Imagínense que ahorita llega el arzobispado y dice, vamos a hacer una alianza, ¿qué les parece? Que no es Shabbat ni es domingo, está bien, ¿qué les parece el lunes? Y así todos estamos felices. Una alianza. Dice, ¿no? Como los católicos andan el domingo, ¿no? Los cristianos también los domingos, ¿no? Pero los musulmanes dicen el viernes, ¿no? Y los judíos dicen el sábado. Pues ¿qué tal si hacemos un consenso? ¿Y qué les parece el miércoles? Todos. El mundo capaz que dice sí. No, pues sí. Con tal de que eso están buscando. Y eso es el están buscando el ecumenismo, ¿no? Están buscando, están predicando al final de cuentas. Sí. Ahora, ustedes dicen, bueno, eso no va a pasar, o no está pasando ahorita. ¿Saben cuándo pasó? 325. La religión constantinopolitana. Constantino vino y dijo, no, ahora es el día del sol. ¿Qué les parece? Y si no les parece, se someten al imperio, y si no, persecución a todos. Fíjense, allá fue obligatorio y todos llegaron a un consenso. ¿Y qué dice el Eterno? No vas a hacer alianza con ellos. Sin embargo, algunos lo hicieron también, y eso fue en todas las generaciones. Y saben, los que no hicieron, por ejemplo, alianza con ellos, en la época, por ejemplo, vamos a tener una época fresca, en la época de Elías, el profeta. Él no hizo alianza como todo Israel estaba haciendo alianza con los filisteos. ¿Y qué pasó con Elías? Ay, va Jezabel, ya no te vas a escapar, te voy a destrozar. Y hasta Elías salió huyendo, porque dijo, ahí viene el diablo, ¿no? Un diablo hecho mujer. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir? Siempre ha habido esa amenaza, y hay de dos: escapamos para servir al Eterno, o se asimila el pueblo. Y así ha sido siempre. Bueno, un llamado más para esta generación, que escudriñe si está asimilada a un sistema, a dogmas, a tradiciones, a ritos, al romanismo, que pueda salir y regresar una vez más al servicio. Totalmente mezclado, hermano, porque las empresas normalmente te hacen trabajar hasta el sábado. Sí. Y entonces el domingo es bueno. El domingo puedes irte a la iglesia, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Su reposo, su descanso. Exactamente. Sí está asimilado claro. el sistema con la religión. Claro. Con la religión completamente. Y no es nuevo. Sí, no. Tiene 1670 años.
Tiene 1670 años. Y si no te asimilas, es, bueno, ¿no quieres trabajar el sábado? No hay. No hay. Así son las leyes. Es donde viene el huir. Exactamente. O al pedir al Eterno que Él provea para que Así es. aquel que quiere guardar el día, Padre Eterno se lo conceda. Así es. Y ahí está. Entonces ni es nuevo, es un desafío de todos. Es cosa simplemente de abrir los ojos y ver cómo ese sistema está creado. Sí, por la política y la religión van de la mano, por eso lo hemos estudiado. La bestia o la ramera va cabalgando a la bestia y van juntos, van trabajando por lo mismo, descansan el mismo día, hacen todo lo mismo, ¿no? La política y la religión. ¿No? La economía pues obviamente la lleva en la bolsa la bestia, ¿no? Sí. Se hacen uno solo. Se hacen uno, así es. 33 entonces, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus deidades, porque te será tropiezo. Va a ser un tropiezo, ahí está. Y bueno, eso se queda para la memoria de Israel. Vamos a ver más adelante los grandes problemas que tuvieron al no sujetarse a la Torá y al querer hacer cada quien lo que bien le parecía. Bueno, dice en el capítulo 24, vamos a ver un texto más muy interesante donde aparece este mensajero. Finalmente se manifiesta ese mensajero. 24, dijo el Eterno a Moisés, sube ante el Eterno, tú y Aarón, Nadab y Abiú. Vean, suben Moisés y su hermano Aarón. Suben sus hijos, Nadab y Abiú, los mayores. ¿Y cuántos? 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se va a acercar al Eterno, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Ahí estaban así, todo a flor de piel, ¿verdad? Dóciles, alegres. Sí, Señor, ya subió Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Sí, lo vamos a hacer, Moisés. Claro que sí. Es que yo creo que era emoción, ¿no? Ese es un punto importante. Era una emoción. La emoción. El momento, ¿no? El momento, sí. Sí. Y ahí hay una enseñanza para todos, ¿verdad? De saber conocernos cuando estamos actuando con el corazón y cuando con el entendimiento. Dice el Eterno a través del profeta: engañoso es el corazón y perverso. ¿Qué les parece? ¿Quién lo conocerá? Perverso, imagínense nada más. ¿Quién iba a imaginar que nuestro corazoncito, ¿verdad?, va a ser perverso? No, pero hoy se dice que el corazón, que entregues tu corazón y todo eso, pero si el corazón está lleno de perversidad, de maldad, ya de entrada, actitudes, formas, tradiciones, ¿verdad?, costumbres y un molde. Por eso Pablo, cuando escribe a los corintios, fíjense nada más, los corintios tenían mala fama ya de por sí, ¿verdad? Dicen que cuando se corintizaban era que caían en lo peor. Corintios tenían mala fama. Sabía Pablo cómo eran, ¿verdad? Y cuando los exhorta, ¿verdad?, y les empieza a decir lo que tenían que hacer, les empieza jalones de orejas. ¿Para qué? Pues obviamente para que cambiaran todo aquello que lo cual habían sido instruidos y fueran nuevas criaturas, ¿verdad? Y entonces se dejaran guiar por medio de la instrucción. Es como los corintios, ¿no? Cuando en 1 Corintios 14 que les dicen que no hablen en lenguas, ¿no? También ya se había hecho un relajo. Porque ya ni eran lenguas, ya era cualquier cosa nada más por... Sí. Desorden todo el tiempo, ¿verdad? Y lo que hacía es poner orden. Bueno. Nos quedamos en el 4, ¿verdad? Bueno, ahí está todo el pueblo de Israel. Fíjense, otra vez, retomamos. Tenemos que estar conscientes cuando alguien, por un impulso, dice sí. Que no lo piensa, no lo entiende y nomás por la emoción, ¿verdad?
Y después cuando llega la hora de la hora, no. Yo no dije eso. Ay, perdón, ¿no? Entonces, puede ser que obviamente conociendo lo que pasa más adelante con el pueblo de Israel, esto de que haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho, fue una emoción. Y lamentablemente, desde el siglo pasado, 1910, para ser más exactos, hacia acá, comenzó una doctrina, yo podría decir, una doctrina en muchas, que se conformó en muchas denominaciones, guiadas por las emociones. Emociones. Y ya después vienen los sentimientos desbordados, ¿no? De tal manera que después el hecho de sentir algo creían que era nada más y nada menos que una teofanía, que era la presencia divina. Y eso comenzó, ¿sabían que eso comenzó en el catolicismo? El movimiento de renovación carismática. Y tan pronto en Estados Unidos le gustó al cristianismo, ¡fum!, lo agarran y lo meten y empiezan 1910 para acá, Pensacola, en Estados Unidos. Y aquí viene todo esto que hasta el día de hoy lamentablemente la gente no sabe discernir entre la emoción y el discernimiento, ¿verdad? La razón. Engañoso el corazón, por eso dijo el Eterno. Y bueno, aquí está todo el pueblo, haremos todas las palabras. Dice el Mesías que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si aquí ellos hubieran dicho todo esto, pues lo hubieran cumplido, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Lo mismo. Si nosotros decimos que vamos a servir al Eterno y vamos a seguir al Mesías, pues es lo que vamos a hacer, ¿verdad? No nada más de palabra y ya después, es que, ya saben, el es que, ¿no? Verso 4, y Moisés escribió todas las palabras del Eterno. Vean, escribió todas las palabras. Se dan cuenta que aquí hay un cierre de unas palabras. Las primeras 10 frases se las dio el Eterno, ¿en dónde? En unas tablas de piedra. Unas tablillas. Bueno, ¿han escuchado de las tablillas sumerias? Bueno, eran tablillas de piedra, no eran hechas como las hacían los sumerios. Dice que más bien de la roca las tomó el Creador y ahí escribió las 10 frases, Aseret Hadebarim, que después la teología dijo son 10 mandamientos. Bueno, ya hemos hablado de eso. Pero después que Moisés ve que todo el pueblo se estremece y sube él solo, ¿desde cuándo empieza él a escribir las otras palabras? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento? En el verso 17 terminó de hablar del capítulo 20 y en el verso 18 el pueblo estaba espantado. ¿Ok? Moisés los aplaca un poquito, ¿verdad? Les dice, no teman, ¿verdad? Y vean lo que es el 22, me regresé a Éxodo 20:22. El Eterno dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. A partir de ahí, capítulo 21, 22 y 23, hasta el 24, tomó una Megilá, tomó un pedazo de, entendemos hoy día, de cuero, y escribió además él esas palabras. Es decir, las primeras 10 frases estaban en las tablillas, y no eran tablillas sumerias, eran tablillas hebreas, ¿ok? Escritas por el Eterno mismo, y después lo que empieza a escuchar Moisés es lo que después él escribe. Hasta aquí va una parte de la Torah. Qué interesante, porque después sigue dando mandamientos, ¿verdad? En el 25, por ejemplo, le da órdenes sobre el santuario y sus elementos, y eso también lo escribe. Y vean, ahí va un segundo rollo. Y sigue escribiendo y sigue escribiendo. Después, en Levítico, esto le vas a decir a Aarón, que sobre el sacerdocio, pues el ministerio. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos rollos escribiría?
Que después los copistas agarran y hacen un solo tomo, por supuesto. Un solo tomo de todo lo que le fue revelado a Moisés. En teoría entendemos desde la creación hasta las últimas palabras que dio antes de morir, que son Deuteronomio. De tal manera que fueron varios tomos que después se juntaron, ¿verdad? En documentos que fueron 5 en total, ¿verdad? Bueno, regresamos a Éxodo otra vez. Éxodo 24 dice: Moisés escribió todas las palabras del Eterno y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz al Eterno. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pónganle un asterisco ahí grandote. Aquí está la sangre de el pacto. Qué interesante. Hace un pacto aquí el Creador con Israel, cuyo mediador es Moisés, y toma una víctima que no es él. Y agarra la sangre y rocía la megilá, el pergamino, el rollo, y agarra otra parte de la sangre, la rocía sobre el altar, y agarra otra parte de la sangre y la rocía sobre el pueblo. ¿Se acuerdan que el Brit Hadashah dice eso? La sangre del Mesías con la cual fuimos rociados, dice. Pregunta: ¿cuándo fuimos rociados con la sangre del Mesías? Físicamente. Pues en ningún lugar, en ningún momento, ¿no? Obviamente la expresión que está haciendo Pablo, o Shaul, ¿de dónde la toma? De aquí. Porque rociar la sangre, ¿qué significa? ¿Qué significa rociar la sangre sobre alguien? Significa que ha habido una víctima en la cual alguien está en pacto. Y aquí es donde una vez más, y hemos hablado antes, la doctrina romana tiene un gran problema de interpretación. ¿Ok? Porque cuando ellos, después del año 320 y tantos, que toman los documentos del que después llamaron Nuevo Testamento, saben que por 3 siglos nadie le llamó a la Biblia, ni nadie la partió entre Antiguo y Nuevo Pacto. ¿Saben que nadie hizo eso? Hasta el siglo IV y V tomaron todos estos documentos y le pusieron una división y le pusieron, es más, yo no sé si todas sus Biblias, vayan a Zacarías, Malaquías, no sé si todas sus Biblias tienen una hoja intermedia que dice Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Quién hizo esto? ¿Santiago o Pedro o Jacob o Juan? ¿Quién hizo esto? ¿Pablo? Católico. Nadie conocía esto. Así es. Nadie sabía esto. Entre Malaquías y Mateo no había esta división. Cuando vienen los teólogos romanos o greco-romanos en el siglo IV y no comprenden rociar la sangre, el pacto en el monte Sinai, el nuevo pacto y todo esto, empiezan a hacer una división y empiezan a decir, el antiguo y el nuevo. Y a partir de esta hoja, dijeron, de ahí para allá, ya nada. Ya nada. De ahí para allá. Esas son las sombras de lo que... Sí. No, y lo peor de todo es que dicen, esto es para los judíos, es estar bajo la ley. ¿Cuál es el problema de interpretación? ¿Cuál es el problema de interpretación de Éxodo 24? Yo estoy viendo desde el 4 hasta el 11 más o menos. ¿Cuál es el problema de interpretación? Que cuando el Creador manda a su pueblo fuera y le dice, me vas a servir a mí, y le da mandamientos de santidad,
de ética, de moral, de educación, de misericordia, de amor al prójimo, todo lo que conocemos, de amor, justicia, restitución, derechos para los siervos, todos esos mandamientos para que sea un pueblo santo. Le dice, ¿le entras o no le entras? Y le dice, le entro. Voy a hacer, como leímos en Éxodo, haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. ¿Y qué dijo el Eterno? Muy bien. Moisés, agárrate una víctima, voy a pactar con este pueblo. Y viene una víctima y la ponen y toman la sangre y la rocían sobre el rollo donde estaban las palabras, sobre el pueblo y sobre el altar. Pregunta: ¿qué diferencia tiene el nuevo pacto con el antiguo pacto? ¿Cuál es la única diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? La víctima. La víctima, todo el tiempo lo dicen. Sí, un animal. En la carta a los hebreos es muy claro. Dice, ahora la víctima es un cordero perfecto, que traspasó los cielos, que se ofreció a sí mismo, y su ofrenda fue grata y fue exaltado. Entonces, ¿por qué los teólogos dijeron, no se trata de la víctima, se trata de todos esos libros? ¿Por qué? No sé, la verdad no sé. Fue algo que ellos dijeron y pues así va a ser y ya y está prohibido todo lo demás y ya estamos en el nuevo pacto y ahora es esto y lo otro. De verdad, o sea, es que es tan claro y ahí es donde comienza el asunto de el nuevo pacto. Pero entendidos ellos en cosas que ellos han predicado todos estos 1670 años, para ser exactos. ¿Ah? Nunca entendieron el nuevo pacto. ¿Mande? Nunca entendieron el nuevo pacto. No estudiaron la carta a los hebreos. Y es que sí dicen que todo eso es de judíos y judíos y judíos y judíos. Y pero pues es la misma Biblia que llevan a la iglesia. Claro. Nada más la diferencia es que no la leen. Un día a alguien se le dijo, bueno, si crees que esto ya no, pues rómpelo, quítalo, arráncalo. ¿Saben? La teología finalmente hizo eso. Hizo Nuevos Testamentos. Sí. Y al final de cuentas hicieron más Evangelio de Juan. Sí. O sea, la Biblia así, la pasaron así. Exacto. Pero ahí se anula el diezmo, hermano. Entonces ahí Malaquías dice no, pero ahí Malaquías es... Bueno, ahí entran en contradicciones, ¿verdad? O sea, está Malaquías capítulo 3 y luego Juan. Y en algunos incluyen, por ejemplo, mira, pásame la blanca, es esa blanca que está ahí. A ver, La chiquita, la pequeña. la chiquitita, la más chiquita. Esa, Esa es la de Job, Salmos y... Ajá. Sí, es la de los Proverbios. Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Ok, ahí está. Y miren, muchos se quejan de que no añadiréis y no agregaréis, ¿verdad? Y aquí ya hicieron una mochedura, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, el punto es de que ha habido, por supuesto, de la teología y de los teólogos del siglo III y IV que no escudriñaron la Escritura. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó? No, dice, todavía no estaba Pablo aquí, estaba Pedro anunciando al Mesías. Sí, ¿no? ¿Y qué pasaba con los bereanos? Espérame tantito, déjame voy a Éxodo, déjame voy a Números, déjame voy a los Salmos, déjame ver qué dice Isaías. Sí. Yo no voy a tragar así, ¿verdad? Todo lo que me dice. Es lo que debería hacer, ¿verdad? ¿verdad? Como dicen los hermanos, No, vamos. Sí, cierto. como dicen los hermanos colombianos, no traga entero. Así dicen, ¿no? Yo no trago entero. Quiere decir, no se lo comieron todo. Entonces, esto les faltó. Sencillo. El Eterno quiere un pueblo santo. Llega un momento en donde a través del Mesías le dice, también todas las naciones, los que me estén buscando, quiero que sean míos y que entren en mis mandamientos. Pero ahora yo ya me encargué de pactar con ellos a través de mi víctima que yo he separado.
mi víctima perfecta, ya no se va a ocupar de más víctimas, es una sola, y en el momento que entres en pacto conmigo y digas, voy a hacer todo lo que el Eterno diga, entonces viene la sangre rociada sobre uno, Así es. y viene un nuevo nacimiento, Realmente, viene una transformación, como Pablo también lo dijo a los romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense, no dice transformados por medio de la renovación de vuestro corazón. No, pues no. ¿Por qué dice entendimiento? sí, Porque está hablando de que tenemos que hacer que el Ruach HaKodesh, el aliento santo, entre y domine nuestro pensamiento y sujete esta carne. Porque si la dejo ir por aquí, no hombre, se va a desbalagar y la cabeza va a andar así dando vueltas. Es que es un término que se le da del corazón, pero en realidad Ujú. es el entendimiento. Es el entendimiento el que habla directamente. Por eso dice, y mañana lo vamos a ver con Miguel, mañana va a ser el día en donde él finalmente va a decir al Creador, va a decir, acepto tu víctima que es Yeshua, digo, ya lo ha hecho, pero donde va a entender que va a caminar delante del Creador un camino diferente en el sentido de que va a caminar con el camino de sus padres, ya no agarrado de sus padres totalmente, sino empezar a caminar junto al camino que va con sus padres, hacia la par, viendo a la meta que es el Mesías. Ajá. Y no esperando él que, a ver qué me dice mi papá, ¿verdad? O mi mamá, sino el Creador, ya entra ahí una intimidad con el Creador. Y en donde habla el pacto. Uh-huh. El pacto, y pues bueno, va a entender que la víctima que el Creador ha puesto es el Mesías, por supuesto, pero finalmente estamos en pacto. Y aunque sea nuevo pacto, estamos en pacto. Lo único que ha cambiado es la víctima, que es el Mesías. Vamos a regresar a Éxodo 24 y vean lo que sigue diciendo. Voy a volver a leer el 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Esta fue la primer sangre de ese pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos. ¿Y qué dicen el 10? Y vieron al poderoso de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y otra vez dice, y vieron al poderoso, y comieron y bebieron. Hemos hablado también de estos textos porque dice en otro lugar que nadie le puede ver y vivir. Dice Juan que al Todopoderoso nadie le ha visto. Dice Pablo a Timoteo que nadie le ha visto, ningún hombre le puede ver porque es invisible, habita en luz inaccesible y nadie le puede ver. Pregunta, ¿a quién vieron? Al mensajero del Eterno que le representa y que lleva su nombre. ¿Cuál es el problema con la teología y sus conceptos? De que como traducen Dios, ya de ahí, entonces vieron a Dios. Vieron. Y entra en contradicción, porque bueno, entonces como que nadie le puede ver, y sí le vieron, y nadie murió, y no estaba Moisés solo. Estaba Aarón, sus 2 hijos mayores, y los 70. Cuando vamos a estudiar en el hebreo a profundidad y empezamos a ver los términos, y empezamos a ver el término Elohim, que la teología tradujo a Dios, y que lamentablemente ni siquiera los teólogos les han dicho a los feligreses que la palabra Dios, que viene de Theos o de Deus en griego, y la pasan al español o al latín, es una palabra genérica y que no está haciendo alusión al Todopoderoso, es decir, al Eterno, uno y único, sino que es una palabra genérica. Y así como le dicen en estas versiones Dios al Creador, también le pueden decir a Moloch, también le pueden decir a otro y a otro, y a todos los Baales le dicen dioses. Sí, porque sí les llaman dioses. Les llaman dioses, es decir, usan lo mismo. Entonces las cosas serían diferentes.
Y no se asustaría cuando ven aquí Dios. ¡Ay, vieron a Dios! Ahora, la diferencia es porque lo ponen en mayúscula y el otro lo ponen en minúscula. Por supuesto. Si lo pusieran con minúscula, pues simplemente, ¿verdad? No, ¿y a qué Dios vieron, no? Ahora, yo no sé la de los testigos de Jehová, porque seguramente ahí le han de haber puesto de minúscula. Porque para Yeshua, él Es un Dios chiquito, es un Dios menor. Es un Dios chiquito, entonces por eso Sí. con D chico. Basado en los Targumim. Exactamente. Lo que ellos quisieron expresar es lo que decían los antiguos. El Mesías es poderoso, pero es menor que el Creador. Entonces, el entendimiento de Russell y compañía, pues fue simplemente, pues es un Dios menor. Exactamente. Y por eso le ponen con D minúscula. Pero sin embargo, otra vez en el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Son todas mayúsculas. No hay versales. Dice Elohim. Y si vamos al texto, esta palabra fácilmente pudieron haber traducido como vieron al juez de Israel, vieron al poderoso de Israel, vieron al líder de Israel, vieron al encargado de Israel. Es decir, en el sentido contextual, si el mensajero que lleva el nombre, que lleva la autoridad, tiene el poder, y al Eterno nadie le puede ver, pues el único que pudieron ver ahí es aquel que le representa. Y que Elohim no necesariamente tiene que traducirlo como el Eterno, ¿no? Sino simplemente el poderoso de Israel. Sencillo, porque si no, entonces toda la escritura está llena de contradicciones. Así es. ¿Quién le vio? Nadie le vio desde la escritura, ¿no? Entonces, es muy interesante porque le ven, se le manifiesta. También Moisés lo ve en el monte. Lo ve en el monte. ¿Ok? Porque dice también que cuando él se manifestó, el Eterno se manifestó en el monte Sinai, dice que no vieron nada. Es más, hay un texto, híjole, a ver si alguien me ayuda, si lo recuerda, cuando se habla de la idolatría, está en Deuteronomio, dice, ninguna figura visteis el día que me manifesté delante de ti. Creo que está en Deuteronomio capítulo 4. A ver, ahora sí que es grima. 4:15, ¿verdad? Gracias. Fíjense, Deuteronomio 4:15. Qué interesante. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con vosotros en medio de fuego, para que no os corrompáis, hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Figura de animal, y ahí viene todo esto, aves aladas, peces, ya saben, cruces, hexagramas. Pablo cuando entra en el aerópago, ¿no? Ajá. Al Dios no conocido. Sí, Dios no conoce. Nada más hay un monumento sin nada, al Dios no conocido. Exactamente. Sin figura. Pregunta: si pensáramos así muy teológicamente y muy literal, así a la brava, Éxodo, así hicimos en México, no se vayan a los hermanos que están fuera de México, a la brava quiere decir así, muy, al ahí se va. Si viéramos Éxodo 24, donde dice que vieron al Dios de Israel, es más, en la versión así dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, maravilloso en sus manos. Bueno, dice que lo vieron. Que vieron, ¿verdad? Porque si no, entonces diría no vieron nada, simplemente apareció, pero vieron algo y ahí estaba. Pero vamos a Deuteronomio y Moisés le está diciendo, si está todo bien por acá, ¿verdad? Gracias, están poniendo muchos textos en Wisi, perdónenme, ahorita no estoy en la pantalla, pero gracias a los que están compartiendo por ahí. ¿El tiempo está bien? El tiempo sí, todavía tenemos una hora. Ok. Entonces, a lo que voy es de que si vamos a Deuteronomio es, bueno, ninguna figura visteis. Pero como dice ya que vieron, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿hay contradicción en la escritura? No hay contradicción cuando entendemos el mensaje contextual. Cuando el Eterno apareció en el monte Sinaí y habló, no vieron nada. Simplemente estaba
manifestado entre los truenos, entre todos los rayos y el sonido de shofar que iba en aumento, y no vieron nada. ¿Ok? Y cuando dice voy a enviar mi mensajero, y después aparece alguien que le representa, que trae el nombre, entonces ven al mensajero. Porque si no, entonces la escritura pues estaría toda mal. Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Pero no. Entonces, de ahí entramos también en el asunto, y bueno, más adelante ya hablaremos en Deuteronomio sobre las imágenes, ¿no? El fetichismo que está metido hoy día en todos lados. Regresamos a Éxodo entonces. ¿A quién vieron? Al mensajero del Eterno, que tiene el poder. Cuando dice, y vieron al Elohim de Israel, quiere decir, vieron a aquel que porta el nombre, porque porta el poder del Eterno. Entonces, cuando dice Elohim, quiere decir aquel que sustenta el poder que el Eterno le ha dado. ¿Se acuerdan cuando el Mesías le dijo a los fariseos, ¿qué no dice en vuestra ley? Y vuestra ley no puede ser quebrantada. Dioses sois, Elohim sois, poderosos sois. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los líderes tenían autoridad, quiere decir poder del Creador para juzgar a Israel. Entonces no hay problema con el concepto de Elohim. Si a Yeshua se le reconocía como Elohim, entre comillas Dios, no había ningún problema. Él no estaba diciendo que era el Eterno, él estaba diciendo que tenía la autoridad del Creador. Es como Elías, ¿no? Que igual. Manda a matar, bueno, a todos. No, el día que le iban gritando, ¿no? Insultándolo, ¿no? Unos jóvenes, ¿no? Exactamente. Eliseo, ¿no? Ese fue Eliseo. No, pero fue Elías, ¿no? Que le gritaron algo. Que vinieron algunos no recuerdo, pero que él manda a traer fuego. Pero eso sí fue Elías con los sacerdotes de Baal. Sí, de Baal. igual. Y los quema a todos, ¿no? O sea, pero Sí. entonces tiene el poder del Eterno, ¿no? Claro, le concedió autoridad, ¿no? Es igual. Los profetas, de hecho los profetas tenían esa característica. Un profeta es aquel que habla la palabra del Eterno, profiere la palabra por inspiración, habla o canta incluso, ¿no? Porque también la teología se ha trastornado la definición de profeta. Y ya le llaman, hasta los adivinos les llaman profetas. Precisamente a los que declaran y hacen como brujerías con el nombre. Sí, les llaman profeta, ¿no? Es más magia que otra cosa, ¿no? Bueno, regresamos entonces. Entonces, el poderoso Israel es aquel que sustenta, que por el Creador lleva el nombre, quiere decir el poder, para poder juzgar a Israel. Se le manifiesta a Israel, acompaña a Israel, y cuando Israel falta, entonces lo castiga él. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera es el Eterno el que castiga. Vamos, hasta en las empresas hacen eso. Cuando el director general va a reprender a un obrero, nadie hace eso. Para eso están los supervisores o los gerentes o todo eso. El director general, él en su onda, él arriba, ¿no? Él no va a bajar así, ¿no? Entonces, tiene que enviar un mensajero en su autoridad para con los súbditos. Y eso es lo que hace el Mesías. Aparece aquel que lleva las licencias. En la época de los reyes era el mano derecha quien llevaba el anillo del rey. Cuando el rey se quitaba el anillo y se lo daba a su mano derecha, tú tienes el poder. Tú vas a ir a presentarte como si fueras el rey mismo. Sí, porque lo ocupaban como sello. Como sello. Entonces, cuando llegaba el mano derecha que tenía el sello y decía, se hace esto, era como si era el rey mismo. También pasaba con Faraón, ¿no? Con Faraón también pasó, ¿no? Vamos, José mismo llegó a ser el segundo y llevaba la autoridad de Faraón. Entonces no hay contradicción, no hay por qué asustarse, no hay por qué decir, ¿cómo respondo aquí si aquí sí le vieron y por allá dice que no vieron a Elohim? No, es simplemente la manifestación del mensajero que está aquí. ¿Ok? Y dice, vamos a seguir, dice en el 12, entonces el Eterno dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la Torá y mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte del Todopoderoso. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí
hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur estaban con vosotros. ¿Se acuerdan que ya hablamos de Hur? En teoría se cree que era el príncipe de Judá. Parece que después muere, ya no se sabe más de él. Sí, el que levantó las manos, con Josué, ¿no? Perdón, con Aarón. Después ya no se sabe nada de él. Algunos creen que muere y después toma su lugar Caleb como el príncipe de la tribu de Judá. En una clase hablábamos de quién los príncipes, ¿no? Ya después aparece Caleb como con Josué, los únicos que pasan la tierra prometida, ¿no? Pero al principio Hur tomaba este lugar. Entonces dice aquí, Aarón y Hur estaban con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Ellos se quedaban como jueces. Dice, y la majestad del Todopoderoso, del Eterno, reposó sobre el monte Sinai, y la nube lo cubrió por 7 días. Vean, ¿por cuántos días? 7. 6 días. Y dice, Yom Hashvi, y el día séptimo llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Qué les parece? Lo subió una semana, ¿verdad? Los 6 días no se apareció, y en Shabbat lo llamó. Dice, y la apariencia, vean, de la majestad del Eterno era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta aquí? Aquí ya habla de la apariencia del Eterno, pero ahora dice como un fuego abrasador. No había figura, igual, no había figura. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí vienen los famosos 40 días, 40 noches que se han hablado de Moisés, en donde él está delante del Eterno, recibiendo el resto de los mandamientos. Ya lo que le había dado, las 10 frases las pone en las tablillas, y el rollo ya lo había escrito, ya se había quedado como testimonio. Y después, ¿a qué va más arriba? ¿Qué es lo que recibe? Bueno, en el capítulo 25 vienen órdenes para levantar el santuario. En hebreo la palabra que se usa es Mishkan. Mishkan, que también tiene su relación a Kadosh, es la raíz en santuario, ¿no? Un lugar consagrado, un lugar en donde finalmente el Eterno se iba a encontrar con su pueblo. Ese era el lugar. Ajá. Y bueno, vamos al 25, vamos a leer esta parte. ¿Para dónde vamos? Ok, es buen tiempo. Dice, el Eterno habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí una terumá. De hecho, en la liturgia del judaísmo, que se lee en las parashot, que en alguna ocasión la estudiamos así, esa se llama así, terumá. Ajá, si no mal lo recuerdo, aquí comienza la porción y habla justamente de esto. La anterior fue Mishpatim y aquí fue terumá, si no mal lo recuerdo, así se llama, creo. Bueno, le habla para que le diga a los hijos de Israel que den una terumá. ¿Qué es una terumá? Ya hemos hablado de las 5 formas de dar, ¿se acuerdan? Examen, a ver, los que están aquí. Las 5 formas de dar que aparecen en la Biblia y que el Creador ordena. ¿Y cuáles están vigentes? A ver, ¿quién dice yo? En Wisi ya van a estar apurados, ¿verdad? Diciendo. ¿Se acuerdan? Bueno, número 1, aquí está la terumá. Terumá o trumá es ofrenda voluntaria. ¿Ok? Es más, aquí mismo dice en el 25 en adelante, todo varón que la diere, ¿qué? 25.1 al final, 25.2 al final, que la diere voluntariamente, de su voluntad. Terumá o trumá es una ofrenda que se da de forma voluntaria. Cada quien define qué y cuándo y cómo. ¿Ok? ¿Cuál es la otra? Vamos a recordar las otras. Nedar, que es promesa o voto. Yo voy a hacer un voto, yo voy a hacer una promesa. Entonces alguien decide qué hacer
por qué. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente? Bikurim, las primicias. Todos levantaban sus primicias de su tierra, de sus frutos, y las llevaban al altar. ¿Ok? ¿Cuál otra? Tzedaká. La tzedaká se traduce como justicia, es la ayuda que se da a los necesitados, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a todos los necesitados. Tzedaká. Y la última, maaser, que es el diezmo. ¿Ah? Que es el diezmo. Y el famoso diezmo. Y el diezmo exclusivamente era para los levitas. Se repartía entre el primer diezmo, el segundo diezmo es maaser harishon, maaser sheni, y es maaser ani, que es el diezmo de los pobres. Lamentablemente la teología nada más dijo diezmo y cáiganse todos. ¿Okay? Pero ¿qué ministro ha dicho? El diezmo, partes para los pobres, los necesitados, ¿verdad? Para las festividades. Se les acaba el negocio. Así, ¿cómo lo voy a repartir mi diezmo? Va a decir, ¿verdad? Van a decir, ¿cómo lo voy a repartir a los pobres? No, que trabajen, van a decir, ¿no? La Torah es muy clara. Si se trata de eso, entonces cúmplanlo como deben de cumplirlo. Esto no lo enseñan. Realmente es... No lo enseñan, digo, ¿quién lo va a enseñar si están necesitados de otras cosas, ¿no? Bueno, ya hemos hablado en una clase de eso, los que quieran escucharla, está la clase de el creyente y los bienes materiales, ¿okay? El creyente y los bienes materiales. Y esta clase de hecho la hice así, porque la mayoría de las clases que hablan sobre dinero siempre es diezmo. Diezmo. No, espérenme. Vamos a ver las formas de dar, cuáles están vigentes, y también ahí hablamos de las 5 formas de extorsión, ¿verdad? De esta generación, sí. Quien lo ha escuchado va a ver que es una realidad, que todos vivimos en los sistemas que hemos estado. Bueno, número 1, aquí viene la terumá, que es una ofrenda voluntaria. ¿Para qué era esta ofrenda voluntaria? Para levantar el santuario. Y por eso dice, dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, dice el Eterno, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Otra vez, terumá, de forma voluntaria, que lo haya decidido, ¿verdad? Dice 3, esta es la ofrenda que vas a tomar de ellos: oro, plata, cobre, azul, luego púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de... hemos hablado aquí de tajash, que es una palabra que algunos creen que es un antílope. En esta versión le ponen tejones, yo no sé por qué le ponen tejones. En algunas le ponen delfines, no sé. Ahí dice delfín, ¿no? En hebreo tajash es como un venado, dicen que es como un venado. Y madera de acacia. ¿Ok? Si ustedes cuentan, son 10 elementos que el Eterno pide. Desde metales hasta colores. Madera, ya saben, incluye todo esto, ¿verdad? Primero son los ¿cómo se llama? Los metales, oro, plata y cobre, o bronce, en realidad en hebreo. Azul, púrpura, y luego carmesí, lino fino, todo eso son 10 elementos. Es muy interesante, el 10 habla de algo completo. Y además aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Para el pectoral. Y que dice en el 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En el contexto hebreo dice, y habitaré dentro de ellos o entre ellos. La idea de entre ellos o en medio de ellos, era de que el santuario iba a estar en medio de todas las tribus. Las tribus iban a estar alrededor y el santuario iba a ser como el corazón de las tribus. Y a partir de ahí la presencia divina iba a estar en medio de Israel. Se dan cuenta que lo que dice Pablo a los Corintios, que ya estudiamos en el capítulo 6 respecto al templo del Todopoderoso, dice, porque vosotros sois templo de Elohim, ¿verdad? En donde habla dice, ¿qué relación tiene
el creyente con el incrédulo, ¿no? Que concordancia, ¿no? El Mesías con Belial, empieza a hacer estas diferencias, ¿no? Ha sido el tema reciente de Shavuot, que el Creador siempre quiso poner su morada en medio de los que le buscan o en medio de los que Él llama. Siempre ha querido tener un santuario y establecerlo. Cuando lo quiso hacer aquí estuvo totalmente dispuesto. Fue cuando la humanidad, aquí representada por Israel, dijo no. Y no estaban preparados, no quisieron, se rebelaron, se desesperaron, vieron que Moisés no bajaba y ¿qué dijeron? Vamos a hacer una religión, vamos a ponernos ahí un líder. A ver, Aarón, haz lo que decimos. Y ya está el Vox Populi, ¿cómo le llaman? El circo, pan y circo. Danos esto. Fíjense qué interesante, lo vamos a ver más adelante. Porque aquí hay un conflicto de la humanidad. El Eterno dijo: hazme esto, dame esto, sírveme así. Pero el hombre llega y dice: ¿y qué tal si hacemos esto para Dios? ¿Han escuchado eso? Al cabo es para Dios. Y entonces empiezan, y recientemente, el año pasado, que llegó al colmo hay un individuo, ¿verdad? Cristiano, cantante, que hasta le hicieron, sí, el del Halloween, que hasta le hicieron un videíto así con la voz, Romero, ¿no? sí. Bueno, Jesús Adrián Romero. Estas instancias han llegado hasta lo más bajo de tal manera que ya hasta quieren redimir el Halloween. Al cabo es para Dios. O sea, ya todo lo quieren hacer para Dios, dicen ellos, ¿no? Sí, porque es una forma de que tú le vas a predicar y todo eso, pero te estás asimilando completamente. Bueno, es una asimilación. Que te vas a asimilar también con el gay y le vas a ir a hablar. Bueno, ahora lo que acaba de pasar allá en la Florida, Uy, sí. ya hay muchas voces desde el cristianismo que se están lamentando, están diciendo... No, y ya salió apenas un cantante muy famoso en Estados Unidos que es cristiano y que dice: es que Dios nos ama así, es que ahí no dice, es que es Una tergiversación ya, un humanismo muy metido en la mente de los creyentes. Y si ciertamente el Eterno va a castigar todo esto, va a juzgar como Sodoma y Gomorra, le va a tocar a él, tampoco quiere decir que el creyente tiene que vestirse de humanismo y empezar a decir que, ¿verdad? A justificar y a defender y a empezar a decir, bueno, pues así los ama Diosito y todas esas cosas. El pecado es pecado y punto. El pecado es pecado. El pecado es pecado, claro. Y por supuesto que tampoco nadie puede venir y juzgar con Torah o decir algo que tiene que ver con Torah, porque es el Eterno el que va a juzgar al final. Y las cosas ordenadas para nosotros nada más. Y el mundo finalmente le va a tocar su juicio, ¿no? En su momento. Pero lo que vamos pues es de que aquí vemos que el Creador dio instrucciones, quería hacer a Israel un santuario, y nada más por algo que no les alcanzó la paciencia, cuando sube Moisés, que estuvo 40 días y 40 noches, entonces dijo: pues vamos a hacer una fiesta para el Señor, dice. Y ahí comenzó el gran problema. Desde ahí, pasando por los jueces, por los reyes, Jeroboam inventó una fiesta que no era, y después viene, y pasando por todas las generaciones, y aún con el Mesías, después viene la religión constantinopolitana, ya le puse así, y empiezan a inventar fiestas, y que ahora la Navidad, y que ahora el año de Janus, el año nuevo, ¿verdad? Y todas las fechas y todas las cosas, y aquí está el gran problema. Por ejemplo, yo le comentaba y les compartía que realmente, por ejemplo, se celebra parte de eso, pero ninguna de las fiestas de la Escritura, ¿no? Ninguna. Porque son pulverizados. Porque es lo que dicen, es que eso es para los judíos, otra vez vuelven a lo mismo, ¿no? Sí, cuando no son fiestas
hechas por Akiva o por alguno de esos judíos. Es una sí. fiesta Sí, que el Eterno, el Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, ordenó. Sí. Lo que les digo, pues si está en la Biblia, pues está ordenado por el Eterno, no es cosa que Claro. uno lo haya inventado, un rabino lo haya inventado. Eso, Claro, ¿no? sí, Ellos no, sí, no. ¿verdad? Se inventan sus fiestas, ¿no? Bueno, Pero- ellos sí. Sí, Como, por sí. ejemplo, eso del Purim, ¿no? Claro. Ellos lo inventaron. Eso sí, para que vean, son talmúdicas, ¿no? Pero también tenemos que ser sinceros y, por ejemplo, decir, no sé, Año Nuevo, 1 de enero, Janos, todo eso. O sea, la gente tiene que decir, bueno, es una fiesta inventada por... Y está asimilado, en verdad que está asimilado, porque en Año Nuevo lo mismo que se hace, y lo puedo decir por mí, avergonzado que lo hice, es te asimilas porque estás como loco en los gastos y aquí y allá Sí, y sí, esto sí. y lo otro y estás completamente Un sincretismo sí, materialista y religioso, ¿verdad? sí, asimilado, ¿no? Al final de cuentas. Así es. Entonces, ahí vamos otra vez. Esto quería, Éxodo 25, del 1 al 8 y al 9. ¿Esto habrá sido lo que quería el Creador? No. Él quería encontrar un santuario, una habitación para que Él se acercara y nosotros correspondiéramos. Bueno, en el caso de ellos correspondieran, ¿no? Finalmente ya sabemos que aquel santuario que pasó a ser un templo y que pasó a estar en un lugar en donde el Creador quiso, pero que lamentablemente el hombre corrompió y envió el Eterno a su Mesías. ¿Qué dijo de ese lugar? No quedará piedra sobre piedra. Se acabó. El único lugar que él había permitido para buscarle se acabó. Obviamente el mundo hoy día pues sigue levantando templos y eso es, como ya lo estudiamos, eso es pecado. Está prohibido hacer templos. Además, porque a través del Mesías, ¿quién es el templo ahora? Somos nosotros, los creyentes. Y donde están dos o más, ahí está la presencia divina. Ahí está. ¿Eh? 2 o 3 o más, ahí está la presencia divina y obviamente como Él quiere hacerlo, ¿no? Más adelante vamos a seguir viendo esto. 25:8 vamos a concluir esta parte. Y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. ¿Ok? Habitaré. De hecho, la palabra, cuando dice aquí Veazuli Mikdash Veshahanti Betoham, la raíz es Tavek. Si ustedes van al hebreo, es Tavek y significa habitar permanentemente. Tavek, habitar permanentemente. Porque Él así lo quería. Por eso cuando viene el Mesías, Él lo hace posible. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del santuario y el diseño de todos los utensilios, así lo vas a hacer. Instrucciones precisas. Vamos a llegar más adelante, donde vamos a empezar a ver todo lo que se le ordena hacer dentro del santuario. Los colores, las telas, las pieles, el oro, la plata, las columnas, las estacas, vamos, cada cosa tiene un significado, asombrosamente. Cuando el Eterno le dice a Moisés, conforme yo te lo voy a mostrar, el santuario que yo te voy a mostrar, el diseño y sus utensilios, así lo vas a hacer, quiere decir, no vas a hacer algo que yo no te diga. ¿Por qué? Porque cada cosa que estaba en el santuario hacía una referencia profética. ¿A qué? ¿A qué? Pregunta examen. Vamos a ver si en Wichita están despiertos. Dice por acá el ministerio de Yeshua, a lo celestial. ¿A qué hacía alusión? De hecho, lo que ve Moisés es una copia de lo celestial. Pero ¿a qué estaba haciendo alusión? Al ministerio de Yeshua hecho realidad en nosotros. El santuario somos nosotros. Y vamos a ver más adelante cómo cada cosa tiene una representación muy interesante, ¿verdad? Como por ejemplo, las telas,
Hemos hablado de esto. Las telas estaban entrelazadas con listones, con lazos. Y muy interesante porque cada cosa significa algo. Y hablamos en una ocasión que cuando habla de las cortinas, habla en femenino, como si hablaran las mujeres. Que quiere decir que el santuario, las cortinas que adornaban, que cubrían así, por ejemplo, representan las mujeres en la congregación. El oro representa algo, la madera representa algo, los colores representan algo, las pieles representan algo. Saben que el santuario estaba cubierto de pieles, hasta arriba tenía pieles. ¿Qué es lo que está hasta arriba de algo? Aquí está bien el santuario, es cobertura. Y arriba, ¿qué significa la piel? ¿Qué es la piel? Okay. La cobertura hecha con piel significaba que había habido víctimas, sacrificios, derramamiento de sangre para que hubiera una cobertura. La piel representa la cobertura del Mesías, que fue hecho una ofrenda, un corbán, para que estuviéramos nosotros protegidos, cubiertos en su muerte y en su autoridad. Entonces, el azul también, que es el cielo, el blanco, la santidad y la pureza. Vamos a ver todo eso, que es muy interesante, por lo cual el Eterno le dice a Moisés, conforme yo te muestre el diseño, que lo va a hacer más adelante, dice la escritura que, y en la carta a los hebreos, dice que Moisés de pronto vio así como un holograma, mejor que las pantallas estas de 4D o no sé qué tantas Ds le están poniendo. Realidad virtual. Ajá. Luego ni sirve. Dice, habrá tanta tecnología para que ni sirvan. Estamos batallando aquí para ¿Ah? Pero vio algo asombroso y tal cual lo vio, así lo hizo. Al final vamos a ver cómo en Éxodo, al final de Éxodo, y un día llegamos a contarlas las veces, cuando la escritura dice, y Moisés hizo todo conforme el Eterno lo hizo. Vez tras vez está diciendo, y Moisés lo hizo tal cual, y Moisés lo hizo tal cual, y Moisés lo hizo tal cual lo estuvo haciendo. Bueno, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del santuario y el diseño de todos los utensilios, así lo vas a hacer. Finalmente, el Mesías vino a hacer esa obra que en la antigüedad, por causa de la transgresión y la caída de la humanidad, el Eterno nos demostró que no estamos capaces para eso, o no estábamos capaces para eso, por nuestra propia cuenta, por nuestra debilidad, y que básicamente, como decimos aquí en México, Él nos echó la mano, ¿verdad? Envió a su Hijo para pagar los pecados de Israel, pagar los pecados de la humanidad, poder acercar la presencia divina, hacer un santuario comenzando con Israel y añadiéndonos a nosotros el santuario. De tal manera que hoy día no necesitamos ir a un lugar como Jerusalén, ni a un templo, ni siquiera a mecernos adelante de un muro que nunca fue del templo, ¿verdad? Ni pensar que ahí vamos a ser escuchados, sino que Yeshua dijo que, y a través de la revelación, por supuesto también, en donde estemos 2 o más congregados, ahí está Él, y ahí somos un santuario, ¿verdad? Y finalmente, en palabras de Shaul, como él lo dice, pues en 2 Corintios 6, 16 en adelante, que somos un santuario, somos un templo, ¿no? Un mikdash. De hecho, la palabra en hebreo también tiene que ver con mikdash, es santuario, un santuario. Bueno, por aquí concluimos por hoy.